turbo y GNC. Existe de la misma manera que alguna vez se hizo con carburadores la erradísima, loca, peligrosísima y catastrófica idea, y de la misma manera que se puede realizar con un carburador, se puede realizar la presurización a través de un sistema con mezclador. ¿Y cómo es esto? Ustedes recordarán que el regulador aspirado tiene un diafragma, que es el de tercera etapa, el más grande de todos, que está comunicado de un lado, a través de esta salida, hacia el mezclador. Acá también tengo una parte que está comunicada con la atmósfera. Este pico va a ir a la rampa de inyectores. Estos dos, bueno, acá hay uno porque está cortado, esto para, obviamente, para los cursos. Y ahora sí, y finalmente lo que creo que al menos algunos estaban esperando. Turbo y GNC. Pesa un montón. Lo primero que quiero aclarar, porque todo lo que resta del video tiene mucho que ver con esto que voy a explicar, es que hoy la oferta de vehículos nuevos, 0 kilómetro, con turbocompresor es mucho más grande que tiempo atrás. Pero además estos vehículos tienen otras tecnologías. Y aclaro esto, dado que los autos con turbocompresor no son una cosa nueva. Aquí en la Argentina, uno de los pocos autos comunes, podríamos llamarles, que nos hemos encontrado mucho tiempo atrás, era el Renault 11 Turbo, que casualmente tenía carburador. Luego de esto, y les recuerdo que estoy hablando de autos relativamente convencionales, no estoy hablando de algún auto súper deportivo. Luego de esto, decía, teníamos el Fiat Uno Turbo IE, que la diferencia con el Renault 11 es que era inyección electrónica. El Renault 11 que vino acá estaba alimentado por un carburador. Si bien tenía un encendido estático, microprocesado, ya hablaremos un poco más de esto. Recuerdan que en el video anterior justamente hablábamos de la gestión. Quien se encargaba de la gestión del combustible, en este caso, era un carburador. Y quien gestionaba el encendido era una pequeña unidad de control electrónico, una ECU. En tanto que el Fiat Uno Turbo IE tenía una computadora que controlaba el encendido, el combustible, como lo hacen hoy casi todas las computadoras del mercado en los automóviles modernos. Exceptuando, por supuesto, la broma que podemos hacer con respecto a la marca Renault, que es 2 veces no y la gente igual va y lo compra. Imaginamos que lo que hizo tan dispar la confiabilidad del Renault 11 Turbo contra la del Fiat Uno Turbo IE, además de haber muchos años de distancia en la ingeniería, es que delegaba toda la gestión del combustible a un dispositivo como un carburador. Yo no estoy en contra de los carburadores, no los odio, para los románticos del tema está perfecto, pero tenemos que recordar que a fines de administrar el combustible es eficiente dentro de lo que su ingeniería permite. Y esto significa que cuando se trabaja en muchísimas condiciones diferentes y está supeditado a variaciones de temperatura, de presión, etcétera, etcétera, el carburador hace bastante agua. No olvidemos que donde primero se empezó a usar la inyección de combustible fue en los aviones. Hence the term fuel injection, Que experimentaban variaciones de presión, de altura, de temperatura, de aire, bla, bla, bla. Y por eso es que desde allí luego pasó a los automóviles. He hecho este preámbulo que probablemente me pregunten, ¿y pero qué tiene que ver que antes había autos turbo y ahora también? Bueno, lo que tiene que ver es que mucho tiempo atrás ya teníamos vehículos con turbocompresor y cualquiera de esos vehículos con turbocompresor podían ser convertidos, tanto acá como en todo el mundo, a GNC o GLP según hubiera disponibilidad. Sí, un carburador con turbo, de una forma muy simple. Recordemos que un carburador es un dispositivo que por diferencial de presiones, principio de Venturi, cuando aumenta la velocidad disminuye la presión, por lo tanto en ese punto se arrastra el combustible, en este caso la nafta, que es más pesada que el aire. Y un mezclador de gas, tanto en su versión más elemental como en una un poco más evolucionada, cumple exactamente la misma función, que es la de acelerar el aire en este punto. Por lo tanto, allí es donde hay menor presión. Entonces el gas desde el regulador pasa por aquí compensando esa diferencia de presión. Y cuando ese carburador está presurizado, es decir, está configurado para andar con un automóvil turbo,
el mismo aire sigue pasando de la misma manera, solo que cuando el turbo carga presión empieza a hacer pasar más aire por exactamente el mismo lugar, el Venturi, haciendo que, si está correctamente todo configurado, y acá no hay configuración mecánica, estamos hablando de la configuración de pasos calibrados, chiclers, pozos de aire, etcétera, etcétera, debería acompañar la cantidad de nafta a esa cantidad de aire mayor que está ingresando cuando el turbo está empujando ese aire para que ingrese más al motor. Recordemos que el motor funciona convirtiendo energía química en mecánica a través de un proceso exotérmico que es la combustión. En función de aumentar la cantidad de litros por minuto de mezcla combustible que ingresa a ese motor, es la cantidad de potencia que voy a obtener. En un motor de 1 litro de cilindrada, si yo le hago entrar el doble de su capacidad, va a rendir más o menos lo mismo que un motor de 2 litros de cilindrada. Si a uno de 2 le meto el doble, va a rendir lo mismo, o más o menos por ahí, que uno de 4 litros. Esa es la maravilla del turbo. Meto más aire y más combustible y obviamente obtengo más potencia. Bueno, y de la misma manera que en un carburador, si yo hago pasar más cantidad de aire, este dispositivo que es el carburador debería proporcionar una paridad aire-combustible muy similar, aun cuando el turbo está empujando y haciendo pasar más aire, el mezclador debería hacer lo mismo si está correctamente instalado. Y aquí voy a hacer una salvedad. Existe de la misma manera que alguna vez se hizo con carburadores, la erradísima, loca, peligrosísima y catastrófica idea de colocar el mezclador acá, en donde el turbocompresor toma aire, colocar el mezclador. Esto es muy fácil de implementar. This is the intake. This is the turbocharger. This is the 4-barrel carburetor. The air cleaner. Esto es muy fácil de implementar, dado que cualquier Pithecanthropus puede colocar el mezclador ahí y regularlo exactamente de la misma forma que regulaba su F100 V8 fase 2. El problema con esta configuración es que los dispositivos de alivio por admisión, blow-off, pop-off, depende cómo esté configurado ese motor con turbo, puede que sea original, puede que sea una modificación, según cómo esté armado, cuando estos dispositivos abran para liberar presión, van a sacar mezcla combustible, o sea que van a inundar con mezcla combustible todo el vano motor. Si hay algo que no queremos dentro de un vano motor es un montón de mezcla combustible. Voy a aclarar que esta configuración que acabo de nombrar del mezclador delante de la admisión está heredada de los primeros diseños e inclusive de las primeras modificaciones y algunos inescrupulosos que las hacen actualmente de colocar el carburador en la entrada del turbo, con lo que el turbo está comprimiendo mezcla combustible, haciéndola pasar por intercooler si tuviera, y recién ahí llegando a los conductos de admisión de la tapa y pasando dentro del motor. Esta es una de las prácticas más desaconsejadas, dado que ante la más mínima contraexplosión no queda nada. Todo, desde la turbina hasta la tapa de cilindros, está inundado de mezcla combustible. ¿Funciona? Sí, probablemente funcione y sea muy fácil de hacer andar al principio, pero en cuanto aparezcan los problemas, va a ser jodida la explosión. Aclaro esto porque muchos deben haber visto estos sistemas de carburado o inclusive los sistemas de gas con el mezclador, en el caso de nafta, el carburador colocado en la entrada del turbo. Sí, se puede hacer, muchos lo han hecho, lejos estaría yo de aconsejarles tal aberración. Por otro lado, si vemos cómo se configura hoy un vehículo turbocarburado, que pueden buscar un montón de kits de conversión de esto, tanto en Brasil, que se estila muchísimo, como acá mismo en Argentina, van a ver que no todos los carburadores pueden ser modificados, o mejor dicho, no todos pueden ser sencillamente y a bajo costo modificables para usarse con turbo, es decir, lo que se denomina presurizarlos, pero van a encontrar que Brosol, Weber tienen sus alternativas, sus presurizadoras, que son un bonete, una bocina que se coloca en la parte superior, se sella por supuesto con sus juntas y lo comunica con la parte presurizada. Mientras el turbo no carga presión, están dando exactamente igual que aspirado, y cuando el turbo comienza a cargar presión, pasa a través del carburador todo ese caudal extra de aire. Y debería, si está todo correctamente configurado, el carburador poder, reitero, hacer siempre la paridad de combustible entre el aire que pasa y el combustible que tiene que aportar para que la mezcla esté lo más ok posible. Reitero, el carburador no es tan preciso como la inyección, por más que se trabaje muchísimo, pero se puede realizar. Y de la misma manera que se puede realizar con un carburador, se puede realizar
la presurización a través de un sistema con mezclador. ¿Y cómo es esto? Es muy simple. Hey, ¿hablas inglés? Can you understand what I'm saying? And if you can you answer me? Mi nombre es Carl Tuberder y puedo enseñarte inglés en 47 segundos con mi método. Hablo 43 idiomas. Apúntate aquí abajo en descripción, es gratis. Después tendrás que pagar. Ustedes recordarán que el regulador aspirado tiene un diafragma, que es el de tercera etapa, el más grande de todos, que está comunicado de un lado, a través de esta salida, hacia el mezclador. Aquí es donde va la manguera con el tornillo de regulación de alta. Y que del otro lado del mismo diafragma, o sea, acá, hay agujeros, no sé si los ven, pero acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, que comunican con la presión atmosférica. Si miramos un carburador, el carburador de un motor aspirado, vamos a darnos cuenta que también tiene agujeros, conductos, cosas que comunican la atmósfera, la presión atmosférica, con algunas partes del carburador. Y tiene toda la lógica del mundo, porque en el carburador tiene que haber una diferencia de presión entre atmósfera y el punto del Venturi o del lugar específico en donde está diseñado para generar esa diferencial de presión que va a hacer que el combustible, la nafta, fluya hacia donde queremos. Entonces, fíjense, acá también tengo una parte que está comunicada con la atmósfera y de este lado comunicada con la admisión, digamos, el lado de adentro. Lo mismo que sería las bocas del carburador, que a fin de cuentas el mezclador cumple exactamente la misma función. De hecho, no es ilógico que esto tenga prácticamente la misma forma que una boca de un carburador, que un difusor. ¿Y entonces qué se hace? Ya seguro estuvieron atando algunos cabos, pero en el caso de que no lo hubieran hecho, de la misma manera que se presuriza un carburador que es presurizable, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo con el regulador. Esta parte que antes iba a la atmósfera y que la única referencia de la diferencia de la presión entre lo que chupa el motor, que está mal dicho, pero para que lo entiendan, y la presión atmosférica era este diafragma. A través del mezclador y el registro de alta va a mover esto. Vamos a hacer esta comprobación bien a lo negro. Sí, me estoy fumando un regulador. En el caso de que el auto sea turbo, este regulador dejará de ser atmosférico. Todos estos agujeritos que comunicaban con la atmósfera se tapan, o se compra una tapa ciega, algunos modelos de regulador lo tienen, y en realidad este de acá del medio debería agrandarse a 14, 16 milímetros para poder roscar un pico exactamente igual o muy parecido a este. ¿Y qué se va a hacer con ese conducto? ¿Qué hacemos entonces en ese caso? ¿Qué hacemos? Al igual que el carburador, que la parte que comunicaba con los agujeros que originalmente iban a la atmósfera ahora es presurizado, esa manguera va a ir a un pico colocado en el conducto de admisión por delante del mezclador. Entonces, haciendo la suposición de que el auto es aspirado y lo convertimos en turbo, para que lo puedan entender, de la misma manera que antes la referencia de la presión era la atmósfera, porque antes de que tuviera turbo, para que lo puedan entender, reitero, en esta manguera de admisión iba a la atmósfera, la presión acá arriba era exactamente la misma que en cualquier otro lado alrededor del auto. Por eso el regulador tiene sus agujeros hacia la atmósfera, por eso el carburador tiene sus agujeros hacia la atmósfera, en realidad hacia el lado del filtro, en este caso es igual. Si ese pico que ahora practicamos en la tapa del regulador que antes iba a la atmósfera, lo conectamos acá, el mezclador sigue haciendo exactamente su misma función de diferencial de presión. Acá el aire va a tener una presión y una velocidad, acá se va a acelerar, por lo tanto va a haber menos presión, por lo tanto este pico, que va a comunicar con este pico, va a seguir manteniendo la misma diferencia de presión para que pueda ocurrir el flujo de gas desde el regulador hacia el mezclador y de esta manera sigue saliendo el gas cuando no carga el turbo y cuando carga el turbo. Se presuriza exactamente de la misma manera, porque el diferencial de presión ocurre acá. ¡Wow! Tu navegador dejó pasar este anuncio. Eso es porque no usas Shy.
Sí, descárgalo y puedes navegar más rápido. Navega en la internet en todos sus términos. Descarga Shy hoy. Soy un gordo banana. Si yo no sellara todo esto y dejase un conducto de 16 milímetros hacia acá, arriba del mezclador, antes del mezclador, nos encontraríamos con que al momento que carga presión el turbo, la presión acá es mayor que la atmosférica, entonces el gas no sale del regulador. Pero de esta manera siempre va a haber más presión acá que acá. Y eso va a ocasionar que el gas salga hacia el motor desde el regulador exactamente de la misma manera. Esto por supuesto que en un sistema aspirado, que es tan precario como un carburador en el día de hoy. Esto lo pueden ver armado así en la Fiorino del Tano, que está en mis videos, que lo pueden encontrar acá abajo en la descripción. Dale. Si van por ahí, aprovechen, suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita, hagan todas esas cosas que tanto pidieron lo del turbo, acá está. Así que media pila. Una pregunta muy común con esto es, ¿y es confiable? Confiable es, pero uno tiene que estar muy atento a la mezcla, dado que cualquier alteración acá puede ser fatal, no en el regulador en sí, pero diferencias en cualquier cosa, una abrazadera que se suelta un poco, cualquier variación que hubiera ahí, va a dejar de haber una proporción exacta de aire y combustible porque esto está supeditado a la diferencia de presión. Supongamos que está cargando 700 gramos, se me cae 50 gramos de presión en algún tramo de la manguera y dependiendo de dónde sea puede o engordarse o empobrecerse la mezcla, lo cual en los dos casos es nocivo para el funcionamiento a gas. En realidad para cualquier combustible, pero los otros combustibles como la nafta son muy alcahuetes, enseguida nos hacen notar que hay algo que está mal. El gas anda casi siempre igual, por eso es muy importante tener noción de la mezcla. Por eso es que yo no recomiendo usar un sistema aspirado sin ningún tipo de gestión de mezcla. Como mínimo, un sistema de lazo cerrado que a través de la sonda lambda va a ir corrigiendo la mezcla dentro de los parámetros que nosotros seteamos. Si no sabes lo que es un sistema de lazo cerrado, acá abajo en los comentarios lo vas a encontrar. Y si no, acá dejo también el link para que puedas acceder. Ahora bien, y con un sistema de quinta generación, para que saco esto. Ahí está, ahora sí. Ahora bien, y con un sistema de quinta generación, ¿cómo es? En este caso es mucho más fácil porque no hay absolutamente ninguna diferencia física en cómo se va a convertir un auto con inyección electrónica y con quinta generación, que sea aspirado o que sea turbo. El instalador va a hacer exactamente todo lo mismo. Va a colocar la rampa de inyectores, va a colocar los picos en el múltiple, va a tomar las señales exactamente de la misma manera. El regulador es exactamente el mismo y se va a conectar neumáticamente de la misma manera. Este pico va a ir a la rampa de inyectores. Estos dos, bueno, acá hay uno porque está cortado, esto para, obviamente, para los cursos. La calefacción del regulador y este pícaro, y este pico que está acá es el que va conectado al múltiple de admisión. Que cuando haya vacío, entre comillas vacío porque es presión menor a la atmosférica, va a bajar la presión de suministro y cuando haya presión de turbo superior a la atmosférica, va a aumentar la presión de suministro. Básicamente lo único que va a hacer es mantener siempre el mismo delta P, o sea, siempre la misma presión diferencial. Claro que donde es importantísimo no pifiarles en la calibración, porque ahí lo que en un auto aspirado, por ahí se llevaba el motor puesto en 30, 40 o 50 mil kilómetros con gas, en un automóvil turbo mal puesto a punto, la rotura puede ser mucho más rápida, el desgaste puede ser mucho más rápido y las consecuencias pueden ser mucho más graves. He hecho este preámbulo que probablemente me pregunten, ¿y pero qué tiene que ver que antes había autos turbo y ahora también? Bueno, lo que tiene que ver es que mucho tiempo atrás ya teníamos vehículos con turbocompresor y cualquiera de esos vehículos con turbocompresor podían ser convertidos, tanto acá como en todo el mundo, a GNC o GLP según hubiera disponibilidad. Ejemplos como estos tengo 1000 para citar, toda la línea Volkswagen 1.8T, acá y en todo el mundo hay con GNC, es una cosa pero recontra común. La gente lo pregunta, pero un Bora puedo, sí, 1000 Boras hay 1.8T andando acá y en el mundo, no solamente acá. Y los casos más comunes, no tanto acá en la Argentina, pero sino afuera, son los que tienen compresor. No turbocompresor, sino compresor movido a correa. Algo recontra común. De hecho, toda la línea NGT de Mercedes-Benz, que son los motores que funcionan con gas de fábrica, los encontramos tanto en sedanes, como en coupés, como en buses, etc. La línea es NGT. Van a encontrar que desde el
M271 DE18, que es el del 230 compresor, 200 compresor, del W203 en adelante, todos esos tienen la opción GNC y GLP, y el W203 es con compresor, y el W204, que es el mismo motor entre comillas, M271 DE18 Evo, es el motor que ya tiene turbocompresor, no más compresor, y además inyección directa. Que acá viene el problema. ¿Pero por qué viene el problema acá? Inyección directa, que acá viene la parte importante, pero un segundito. Terminemos con la parte turbo. Ah, pero el GNC tiene menos octano. No, está explicado en otros videos, en un montón, lo pueden buscar. El GNC tiene mucho más octanaje, cerca de 130, 127 promedio. Esto significa que todo lo que en nafta podría ocasionar pistoneo o detonación, en gas no va a pasar. Lo podemos apretar, le podemos dar mucha más presión de turbo y el motor por pistoneo no se va a romper. O sea que si ese auto andaba con 1 kilo de presión de turbo y a nafta no se rompía, en gas por presión, por pistoneo, no se te va a romper. Lo que sí puede pasar, si no tenés una correcta puesta a punto, es que el motor levante muchísima temperatura en escape y las válvulas de escape lo pasen muy mal. Para más información de esto podés ver un video, que en realidad no está en mi canal, sino en el de Nico de los Motores, que hablo mucho sobre el tema válvula, dureza de válvula, temperaturas, etcétera, etcétera. Está acá abajo en la descripción, lo podés ver. GLP o alcohol, tengamos algún que otro problemita. Pero como todo es un gran depende, y te puede pasar que por la misma situación mencionada anteriormente, se dilate mucho la parte superior del pistón y aparezca lo que se llama el scuffing, es decir, que se agarre el pistón, el gripado sería en español, entre el pistón y la camisa por exceso de temperatura en la parte superior. Todo esto se corrige con una correcta puesta a punto y saber los parámetros fundamentales del motor, EGT, temperatura, presión. Si vemos un motor que en nafta nos da 100 caballos y en gas nos da 60, hay mucho más de un 20% de pérdida de potencia, algo estamos haciendo muy mal y ese algo que no nos da potencia se nos va en calor por algún lado. Como se explica en el video de la importancia de la poca pérdida de potencia entre GNC y nafta, porque este video es el video que también explica cómo ver los videos de Molerpa. Entonces te tengo que mandar a ver ese video que está acá abajo en la descripción. Potencia y por lo tanto al perder potencia y generar más calor estoy disminuyendo la vida útil del motor. Entonces, como vemos, y no lo inventé yo, porque siempre les aclaro esto, porque me escriben, oh, qué grande, pudiste hacer andar. No, yo no inventé nada, esto ya estaba, el mundo ya estaba girando cuando yo llegué. Yo solamente recopilé la información y empecé a usar lo que me gustaba o lo que encontraba que me iba a dar un resultado para lo que en ese momento estaba necesitando. Pero esto ya existe, no se inventó nada nuevo. Y de hecho, para los que me preguntan mucho por la Rural, en breve va a haber un poco de novedades al respecto, porque la Rural justamente va con turbo y está armada con inyección programable, está armada con equipo de quinta generación para poder administrar correctamente el combustible para que con ese turbo no se rompa tanto. Porque no nos olvidemos que es un diseño francés y que tiene 30 años y 450.000 kilómetros encima. Entonces, muy probablemente, no les digo en el próximo video, pero en algún momento del año ya van a tener toda la aplicación práctica de este marco teórico, así muy resumido que les acabo de explicar, de turbo con GNC. Y retomando lo que nos quedó colgado, ¿por qué hoy es que tanto preguntan por motores turbo con GNC? Es porque en realidad no están preguntando por motores turbo con GNC, sino que están preguntando por motores que casualmente son turbo e inyección directa. La inyección directa es una tecnología que está presente hace mucho tiempo en varios mercados. Acá lo vimos mucho más tarde, pero hace unos 20 años ya estaba presente en un montón de mercados. Hace 10 estaba terriblemente masivo en muchos mercados. Y acá lo empezamos a ver quizás hace 6, 7, 8 años. Por las características de la inyección, permite hacer algunas aberraciones que en un auto con inyección en puerto, en inyección en el conducto de admisión, no podría suceder. Y eso lo hace ideal para algunas aplicaciones que no lo es tanto en la inyección en puerto. Por eso es que la gran mayoría hoy de los vehículos que están funcionando con turbo, que uno puede ir a comprar 0 kilómetro, son inyección directa. Como también podemos encontrar unos autos que no son turbo comprimidos, pero sí son inyección directa, como puede ser el caso de Ford con el Duratec HET IBCT, que es el que traen las EcoSport y los Focus 3. En este caso es un motor inyección directa, pero que no tiene turbocompresor. Y también nos podemos encontrar los vehículos que tienen dual injection, es decir, doble inyección, 4 inyectores en el conducto de admisión o en el múltiple de admisión
y 4 inyectores, uno por supuesto, en cada cilindro en la cámara. Es inyección directa e inyección en puerto. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, eso lo vamos a tratar en otro video, como también vamos a tratar todo el tema de inyección directa en otro video, porque sí, este video se termina acá. Este momento de mierda. Y dejo para el próximo todo lo que es inyección directa para hacer un video únicamente de inyección directa y obviamente sus alternativas aspiradas y turbocomprimidas. Este video espero que tenga un poquitito más de contenido en calle, en Dino, etcétera, para que todo lo que explico en el marco teórico se vea comprobado empíricamente, como por ejemplo hice con el video del Corolla, con el video del Vento, en el que explico todo, les muestro cómo debería pasar y luego hacemos la comprobación empírica para que vean que la práctica no es otra cosa que la comprobación de la teoría. Si está todo bien va a dar ok, si no está bien hay que corregir la teoría para luego volver a redactar lo mismo que debería darme ok. Si no entienden lo que acabo de decir, marco teórico, comprobación empírica, etcétera, es porque no vieron el video, y obviamente este video, que es el video que te explica cómo ver los videos de Molerpa, no vieron el video del diagnóstico. Ese video te lo dejo acá abajo en la descripción, y ya que están por ahí, como el video está llegando al final, pueden apretarle me gusta, porque todavía no lo hiciste, no sé por qué no lo hiciste, no sé por qué no lo hiciste, ahí está. Y suscríbete, que tengo estas barras que me están volviendo loco y las quiero dejar por lo menos parejitas. Y siempre lo puedes compartir en todas tus redes, salir en pelotas por la calle gritando que vean mis videos, evitando en lo posible ir en cana, y en el caso que caigas, obviamente vas a contar que es una decisión propia y una idea propia que te surgió a vos de la nada, y no que alguien te plantó una idea cuando estabas viendo un video en YouTube. Eso sería una cosa. Además, ¿quién creería algo así? Recuerda que siempre puedes dejar un comentario acá o me puedes escribir en cualquiera de las cosas estas que dicen que manejo, con alguna otra pregunta que quieras que incluya en próximos videos. Pero no seas tímido, poné la pregunta, porque si encuentro que 10 personas hacen la misma pregunta, claramente es algo que tiene que ser resuelto, que tengo que dar la respuesta a eso. Si sos tímido, no te animás, te lo guardás, lo hacen 2 más y por ahí de 5 que voy a preguntar, pregunta uno solo y digo, no, bueno, claramente solo es el que no entendió, no hago nada en un video. Pero si hay 10, digo, bueno, de 100, 10 no entendieron algo, vamos a tratar este tema en un próximo video. Así que no seas tímido. Nunca creíste que no fue mi intención, que lo que hice no fue por maldad. Y ahora tu hija, que es un calco de vos, me estará dando otra oportunidad. Ceniza que no apaga el fuego, estoy muy grande para juegos. Algo me dice que ahora sí se acordarán de mí. Terminé todo. Dado que cualquier alteración acá puede ser fatal. No diferencias en sí en el regulador, sino que se suelte una abrazadera y pierda un poco de presión. Si se me caen 50 gramos de presión en algún tramo de la manguera, puede enriquecer. Confiable es, pero uno tiene que estar muy atento a la mezcla, dado que cualquier alteración acá puede ser